Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala para poder compartir su palabra, para poder recibir bendición de parte de Él. El día de hoy quiero pedirles que leamos un pasaje de las Escrituras en el libro de los Salmos, el Salmo número 40. Si quieren buscarlo en su Biblia, si la tiene usted allí a la mano. Si no la tiene a la mano, tal vez en su dispositivo, usted puede buscar rápidamente y allí le aparece el pasaje, y si de plano no tiene a la mano ninguna de las dos cosas, bueno, lo puede escuchar con atención. Yo lo quiero leer. Salmo 40, versículos del 1 al 3, y dice de esta manera: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hay algo que el ser humano no está dispuesto a hacer. Hay algo que nos cuesta trabajo a todos los seres vivientes, y me refiero al asunto de esperar. Si hay algo complicado para los seres humanos, es aprender a esperar. No estamos dispuestos a ejercer la paciencia. Se nos complica demasiado. No somos pacientes. Por el contrario, somos desesperados. Y esa desesperación ha sido detectada por la gente que analiza y que estudia la conducta. Por eso, esa es una razón por la cual la mercadotecnia pues le agrega a todos los productos que venden el término express, porque sabe que la gente no está dispuesta a esperar. La mercadotecnia sabe que la gente es desesperada por naturaleza, y la gente es capaz de pagar lo que sea con tal de no esperar. He escuchado a personas que dicen: odio formarme en una fila porque tardo mucho tiempo, a veces son horas para hacer algún trámite, para cualquier tipo de cosas. La gente aborrece el esperar. Y repito, muchos se han aprovechado de eso en estos días. Si usted abre las redes sociales, se va a encontrar un reclamo. Y el reclamo es para una de las compañías que ofrecen servicio de internet. Y el reclamo es: nosotros pagamos 389 pesos por no sé cuántos megas de velocidad, pero nos dan una velocidad que es desesperante y el internet no funciona como uno quisiera. Yo recuerdo cuando en un tiempo de estudiante, siendo más joven, había unas computadoras enormes y uno buscaba acceder a internet y empezaba ese circulito que da vueltas y vueltas, y tardaba mucho en que la red se abriera. Y uno pensaba que no era tan lento, que no estaba uno esperando tanto. El día de hoy, un chamaco que nació hace 2, 3, 4, 5, 6 o hasta 10 años, si da 2 vueltecitas, ese círculo que aparece ya está desesperado y está diciendo que se tardó mucho el internet, que no tiene la velocidad que él espera o que ella espera, porque no estamos dispuestos a aprender a ser pacientes. Muchos de los accidentes que ocurren es porque la gente va a exceso de velocidad en su automóvil. ¿Por qué? Porque van desesperados, porque no hay paciencia. Y podría citar cantidad y cantidad de ejemplos. Solo recuerdo un día que tenía que usar cierta ropa y se me olvidó llevarla a la tintorería. Y entonces fui un día antes, 2 días antes, perdón, y me dijo la de la tintorería: si le urge, usted puede pagar un dinero más y se la tenemos mañana mismo. Si no paga ese dinero extra, se la tenemos en 4 o 5 días, y a mí me urgía. Y cuando veo el monto del dinero extra, era el doble. En este caso fue por causas de mi memoria. Olvidé por completo llevar mi ropa a la tintorería. Pero hay gente que no es que se le haya olvidado, simple y sencillamente no quieren esperar y son capaces de pagar lo que sea. Por otro lado, con Dios las cosas funcionan de una forma diferente. Dios hará lo que sea porque nosotros, usted y yo, aprendamos a ser pacientes. Dios espera
quiere y hará lo necesario para que nosotros podamos aprender a ser pacientes. Él nos quiere enseñar paciencia. Y hay momentos en los que Dios te va a hacer que sientes o que has caído en un pozo, en el pozo de la desesperación. Y tú te vas a sentir atrapado allí y en extremo desesperado. Y ahí es donde Dios te va a enseñar algunas lecciones respecto a lo que conocemos como paciencia. Y hay algunas lecciones que queremos revisar a la luz del pasaje que ya leímos, y el tema el día de hoy es en el pozo de la desesperación. El pozo de la desesperación, mejor dicho, el pozo de la desesperación. Y leyendo el pasaje encontramos algunas cosas, algunas lecciones que Dios quiere que podamos aprender respecto a la paciencia. Porque sin duda muchas veces en este tiempo nos hemos encontrado desesperados. Dice así, Salmo 40, versículo número 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Número 1, el pozo de la desesperación tiene un fruto. ¿Cómo es que el pozo de la desesperación tiene un fruto? Bueno, es simple. El estar en medio o adentro del pozo de la desesperación, Dios lo va a ocupar para que se genere en nosotros ciertas cosas que Dios quiere que tengamos. Una de ellas es la confianza. Dice aquí la primera frase, pacientemente esperé. Pacientemente esperé a Jehová. Lo dice con claridad, es David quien lo escribe. Pero esperar de forma paciente no es algo, repito, que se nos dé a los seres humanos. De hecho, es todo lo contrario. Es complicado aprender a ser pacientes. Siempre ha llamado mi atención que a las personas menos pacientes son a las que les llaman pacientes. ¿Y por qué digo esto? Porque es un término que se utiliza en el ámbito médico. Y los médicos a las personas que atienden les llaman pacientes, pero una persona que se encuentra en una cama de hospital le dicen paciente, pero esa persona es la que menos paciencia tiene. Esa persona está desesperada por salir del hospital y aún así le llaman paciente. Y lo único que provoca la enfermedad y el encierro, si es que se le puede llamar así, en un cuarto de hospital, lo único que eso provoca es desesperación, y no solo para el que está en la cama, sino para los familiares que están allí esperando afuera y al pendiente del enfermo. También lo que más quieren es salir de ese lugar y volver a casa, y nos entra la desesperación. Y entonces el término que usa aquí David es pacientemente esperé. Cuando Dios te permite sentirte en el pozo de la desesperación, lo que Él está haciendo es producir un fruto en ti, un fruto llamado confianza. Dios quiere que confiemos en Él. Y entonces David dice, cuando estuve en el pozo de la desesperación, aprendí a confiar en Dios. Mientras esperaba a que Dios respondiera mi necesidad, a que Dios me sacara de allí, aprendí a confiar en Él. Cuando Dios nos permite estar en el pozo de la desesperación, está generando confianza en nosotros. El pozo de la desesperación tiene un fruto. Y repito, es la confianza, además de la paciencia, por supuesto. Y dicho sea de paso, la paciencia, algunos dicen que es una virtud. Otros dicen que es un valor, y seguramente lo es, pero según la Biblia, la paciencia es un fruto del Espíritu, y también la confianza son frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que digo que el pozo de la desesperación tiene un fruto, porque Dios va a producir en nosotros cosas buenas de aquellas cosas malas que sentimos, de aquellas cosas que nos desesperan. El versículo 1 sigue diciendo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué otra cosa produce en nosotros el pozo de la desesperación?
como un fruto. Primero, repito, la confianza y la paciencia, pero también un clamor. Produce un clamor. Dice David que se inclinó a él el Señor y oyó su clamor. En medio de la desesperación aprendemos a depender de Dios y nos damos cuenta que no hay otro lugar, no hay otra persona a quien clamar, no hay otra persona a quien acudir, solamente al Señor. Y Dios nos permite situaciones difíciles y desesperantes porque de otra manera no venimos a Él. Cuando todo parece que marcha bien, nos olvidamos del Señor. Cuando la alacena está llena, cuando no hay problema con los pagos de los servicios cada mes en tu hogar, cuando no hay problema con las colegiaturas de los hijos, cuando no hay problema con el gasto diario para los alimentos, cuando no hay problema de nada, tú piensas que todo está bien y sientes que no necesitas a Dios. Pero cuando Dios permite que todas estas cosas sucedan, o mejor dicho, que sientas que careces de estas cosas, entonces lo hace para que tú puedas recordar que lo necesitas, para que tú puedas recordar que es la única persona a quien tú puedes clamar por ayuda. Y David, estando en el pozo de la desesperación, dice que clamó al Señor. Él tuvo que aprender a ser paciente y a confiar en Dios, pero tuvo que aprender a depender de Él. Y dice ahí que el Señor se inclinó y escuchó su clamor. Dios espera que en este tiempo tan difícil, tan complicado, tú aprendas a depender de Dios y que clames a Él en cada una de tus necesidades, en cada una de tus situaciones difíciles. Ahora hay algo que cabe resaltar aquí, dice, y se inclinó a mí. Dios se inclinó para sacar a David de donde estaba. Y escúchame bien, a Dios no le duele la espalda para agacharse. A Dios tampoco le duelen las rodillas para inclinarse y tomar tu mano allí donde estás, hundido en ese pozo de desesperación. Pero Dios tampoco está sordo. No solamente se inclinó para sacar a David de allí, dice que lo escuchó y oyó mi clamor. Repito, Dios tampoco padece de sordera, no padece de las rodillas ni padece de la espalda para inclinarse a ti y ayudarte y sacarte de donde estás. Él te va a escuchar, no solamente te va a tomar de la mano. Cuando en los evangelios se relata aquel suceso donde los discípulos se hallan en el mar, el Señor Jesús está dormido en una barca. Y dice la Escritura que se empezaron a espantar y pensaron que se iban a ahogar porque la barca se estaba anegando. Se estaba llenando de agua. Intentaron sacar el agua. Y cuando se acuerdan, se dieron cuenta, si Jesús viene con nosotros, ¿y dónde está? Está dormido. Y entonces van y lo despiertan. Y como yo siempre digo, lo que despertó al Señor Jesús no fue la tormenta, fue el clamor de sus discípulos. Eso es lo que hace que la mano de Dios se mueva. Por eso es que Él a veces te mete al pozo de la desesperación, para que tú clames a Él y puedas ver el poder, el amor, la gracia y la misericordia de Dios en toda su majestad, en todo su esplendor, en toda su grandeza. Él quiere revelarse y mostrarse a ti, pero a veces tiene que permitirnos entrar al pozo de la desesperación para que podamos aprender, no solo, repito, a ser pacientes, sino también podamos aprender a confiar en Él, a clamar, a depender de Él. Número 2. El pozo de la desesperación, en primer lugar, tiene un fruto. Número 2, tiene una forma. Tiene una forma. Dice el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces, el pozo de la desesperación tiene un fruto, el pozo de la desesperación tiene una
una forma de cárcel, una forma de prisión. Cuando estás desesperado te sientes atrapado, no sabes hacia dónde huir, miras hacia un lado y hay pared, hacia otro lado hay pared, hacia enfrente, hacia atrás, no tienes salida, no tienes escape, hacia abajo está el piso, solo tienes la posibilidad de mirar hacia arriba. Y tal vez en este tiempo tan difícil tú te sientes aprisionado. Hay gente que dice, ya no sé qué hacer, estamos por cumplir un año con esta pandemia y parece que se va a prolongar y la gente siente que se le acaba la vida, la gente se siente desesperada y Dios está usando este encierro, este confinamiento para ayudarnos y para hacernos aprender a ser pacientes. Está produciendo un fruto en nosotros que es la paciencia y nos metió en la situación opuesta, es decir, en situaciones donde nos sentimos desesperados porque todos quisiéramos que ya se acabara esto, todos quisiéramos que la situación cambiara de una manera radical y que mañana amaneciéramos y que escucháramos en las noticias, se acabó el coronavirus, no más COVID, entre las vacunas y otras cosas que se han implementado, podemos salir libremente y hay semáforo verde para todo el mundo. Eso quisiéramos, pero no es así y lo único que sucede es que nos estamos desesperando. Pero entiéndelo, hermano querido, Dios te está enseñando a ser paciente. Y yo espero en Dios que podamos, cuando esto se termine en los siguientes meses o tal vez hasta un año más, no lo sé, pero Dios espera que salgamos siendo gente paciente, que podamos decir como David en este salmo: pacientemente esperé a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Entonces, una de las formas que David usa para describir el pozo de la desesperación es eso, una prisión, una cárcel. Se siente aprisionado allí, pero lo grandioso es que Dios lo sacó de allí. Dios lo libró, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando pensamos en esto, hay dos personajes que vivieron una situación así. El primero es José, el que conocemos como el soñador. La Biblia dice que sus hermanos lo echaron en una cisterna. Seguramente era profunda, pero estaba seca. Lo tuvieron que ayudar para que él saliera. Mientras no lo ayudaron, allí tuvo que quedarse porque no había forma de salir. El segundo es el profeta Jeremías, una cisterna de una cárcel. Sedequías lo pone en manos de gente que controlaba la cárcel y dicen: ay, se los dejo, échenlo a la cisterna si quieren. Pero esa cisterna sí estaba llena, y estaba llena de un lodo podrido, entre el excremento y otras cosas que desechaban las personas en la prisión, y agua que corría, y también agua de drenaje que iba a dar hacia ese lugar. Se hizo un lodo, repito, podrido, pero al mismo tiempo pantanoso, cenagoso, y echan allí a Jeremías, y lo único que va a ocurrir con él es que se va a empezar a hundir. Y tal vez tú te sientas así en un pozo de la desesperación. O no sé exactamente cómo sea tu pozo. Tal vez te sientes peor que Jeremías. Tal vez te sientes peor que José. Tal vez tú te sientas y digas: yo me siento que estoy en un pozo de agua y me voy a hundir. Y lo único que fluye son problemas y dificultades de ese pozo, y sientes que no hay salida. Dios te quiere ayudar. No sé, repito, cuál sea tu pozo que te ha llevado a la desesperación, pero hay algo que sí sé, hay algo de lo que sí estoy seguro: que Dios puede sacarte y que Dios quiere sacarte de allí. ¿Qué problemas estás enfrentando el día de hoy? Los desconozco, pero Dios los conoce. Y Dios, repito, puede y quiere sacarte de allí. Dios te va a sacar del pozo de la desesperación. Aprende a confiar en Él, aprende a esperar en Él, aprende a clamar a Él, a depender de Él, y Dios tomará tu mano y te va a sacar de allí en el momento menos esperado. Cuando Jeremías se encuentra allí, de pronto viene un sirviente del reino, un etíope, y uno piensa: bueno, pues fue una casualidad. No,
Y un etíope evidentemente había viajado de un continente a otro, y Dios permitió todas las circunstancias para que ese hombre un día se da cuenta que Jeremías está allí y tome la decisión de ir y ayudarle y rescatarlo de esa cisterna o de ese pozo tan horrible. Dios va a hacer lo que sea necesario. Cuando tú aprendes a clamar, a confiar, a esperar en Él, Dios te va a sacar de allí de la manera menos pensada. Así que si estás en una situación complicada, simplemente aprende y recuerda: Dios me está enseñando esto. Humíllate ante Él, aprende lo que Él quiere que aprendas, y Dios va a inclinarse a ti, escuchar tu clamor y va a tomarte de tu mano y te va a sacar de allí donde estás. Pero hay una forma más, una forma de cárcel, de prisión, pero también una forma de cieno. Sigue diciendo el versículo 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Del lodo cenagoso. Ahora repito, eso era un lodo maloliente, incluso podrido, y tenía desechos humanos, tenía estiércol, tenía muchas cosas en descomposición, y allí no solo el mal olor, sino incluso podría generar infecciones en quien estaba allí. Quien era arrojado, quien era echado a un pozo de esos, quedaba total y completamente imposibilitado. Y tal vez tú te sientas desesperado en el pozo en el que te encuentras el día de hoy, pero déjame decirte esto: aunque tú te sientas imposibilitado, Dios no está imposibilitado. Y si Dios está contigo, no importa que te sientas arrojado a ese pozo, tú no puedes hacer nada, pero Dios puede y quiere hacer algo por ti. Recordemos a Pablo y Silas: los ponen presos, los golpean, los ponen en el cepo, no se pueden ni mover y están todos golpeados. Y ellos saben que no pueden hacer absolutamente nada. Pero Pablo empieza a cantarle a Dios porque sabe que Dios está allí. Y cuando Pablo reconoce que ellos no pueden hacer nada para salir de allí, se dan cuenta y dicen: pero Dios sí puede. Y Dios hace que haya un terremoto y los saca de esa cárcel, los saca de esa prisión. Y escúchame, yo no sé cómo le va a hacer de Dios, pero de que Dios puede y quiere, y que lo va a hacer de una manera que tú menos te imagines, sin duda que lo va a hacer. No importa que te sientas estarte hundiendo en ese pozo, en ese lodo cenagoso maloliente, que son los problemas que te están rodeando, que te están asediando en este momento. No importa eso, Dios va a estar contigo y te va a sacar de allí. Solamente, repito, confía en Dios y Dios te va a liberar. Y podrás decir como el salmista: Dios me escuchó, pero me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. En el pozo de la desesperación número 1, o el pozo de la desesperación, mejor dicho, número 1, tiene un fruto. Número 2, tiene una forma. Y número 3, tiene una finalidad. Tiene un fruto, tiene una forma, tiene también una finalidad. Sigue diciendo la última parte del versículo 2: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y luego dice el versículo 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y confiarán en Jehová. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Si es producir un fruto, si es hacer que nos demos cuenta que la situación es difícil y que solo Él puede ayudarnos y sacarnos de allí. Pero tiene también una finalidad. Y según esta parte final del versículo 2 y el versículo 3, esa finalidad es triple. Y la primera cosa que veo allí es la seguridad. Dice así: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios no te deja sobre ese lodo que se está hundiendo. Si clamas a Él, si dependes de Él, si aprendes a esperar en Él, si aprendes a confiar en Él, Dios no te va a dejar allí. De hecho, te va a llevar al lugar opuesto. Dice aquí: puso mis pies sobre peña, es decir, te saca del lodo apestoso y maloliente donde te estás hundiendo y te para sobre una roca firme donde no habrá peligro, donde
donde no habrá riesgo, donde no te vas a hundir, donde no te va a ocurrir nada. Te va a sacar de ese pantano arenoso y te va a poner en donde ni la lluvia ni el viento, como dice la parábola del Sermón del Monte en Mateo capítulo 7. Cuando habla del hombre que edificó su casa sobre la roca y otro la edificó sobre la arena. Y evidentemente la casa edificada sobre la arena no pudo permanecer, pero la casa edificada sobre la roca permanece a pesar de las tempestades, de los vientos, de las lluvias y de cualquier otra situación. Permanece a pesar de cualquier sacudida. Cuando Dios pone tus pies sobre la peña, sobre la roca, tú puedes permanecer, pero Él es el que te va a llevar. Él es Él el que te va a poner en ese lugar. La desesperación siempre te va a llevar a sentirte hundido, pero Dios afirmará tus pasos y estarás seguro. Clama a Él, pídele su misericordia y Él sin duda te la dará. El versículo 3 en la primera parte dice: primero puso mis pies sobre peña, dice, y ahora dice otra cosa que puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entonces la finalidad es triple, repito: primero, seguridad; segundo, alabanza. Alabanza. Se dice que estaba una señora aspirando por allí en su casa y llegó a la puerta de la casa y en la parte de afuera había un par de clavos y en ese par de clavos colgaba una jaula y en la jaula había un pequeño pajarillo allí. Y entonces la señora estaba aspirando en la puerta y de repente, mientras aspiraba, se le queda viendo al pajarito y ve que la jaula estaba sucia, que tenía tiempo que no la limpiaba. Y tuvo la fabulosa y brillante idea esta señora y dijo: bueno, le voy a aspirar aquí la casita. El pajarito estaba allí, tenía su ruedita con un palito, ustedes saben cómo están, ahí cuelga, y allí estaba el pajarito. Y entonces ella le ponía como un traste para su alpiste y su agua y lo que le daba de comer, y eso es lo que ella quiso aspirar, y la parte del fondo de la jaula. Y entonces cuando se da cuenta, más bien se descuidó, y cuando ella se da cuenta se oyó un ruido extraño, y cuando voltea la jaula ya no vio al pajarillo. Evidentemente se dio cuenta rápidamente que lo había succionado con la aspiradora, y lo que ella pues quiso hacer fue apagar la aspiradora, la desarmó rápido, y cuando saca el pajarito estaba todo lleno de polvo y de tierra allí dentro de la aspiradora, y rápido agarró un cepillo, como una brochita con la que se maquillaba, o como un tipo plumero, y lo empezó a sacudir, sus plumitas, sus ojos, su piquito y todo eso, y como que respiraba el pajarillo, y logró sobrevivir. Ya lo limpió y todo el asunto, pero se dio cuenta de algo: nunca más volvió a escuchar al pajarillo cantar. En las mañanas el pájaro los despertaba, empezaba a cantar en cuanto amanecía. Algo sucedió por el polvo que se tragó, algo le pasó al pobre pajarillo y nunca más volvió a cantar después de esa situación tan complicada. Pero lo que nos dice aquí la Biblia es que David, a pesar de haber sentido que se hundía en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, David volvió a cantar. David sí vuelve a cantar, y dice aquí que Dios puso luego en su boca un cántico nuevo, alabanza al Señor, alabanza para Dios. Alguien dijo que la alabanza es el lenguaje de un corazón liberado. Y David nos da muestra de que es así. Cuando Dios lo saca de ese pozo de la desesperación, lo único que él puede hacer en gratitud es cantarle al Señor y decirle gracias, y unirse a Jeremías cuando dijo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová,
Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y sin duda, un cántico de ese estilo que cantó Jeremías cuando fue sacado de la cisterna es el mismo que cantó el salmista David. Y por eso surge este Salmo número 34, adorando al Señor, irrumpiendo en alabanza, irrumpiendo en adoración. Y cuando Dios te saca de ese pozo de la desesperación, espera que tú hagas lo mismo, que vivas para magnificar, para exaltar, para glorificar al que te ha dado todo, al que te ha ayudado en todo, en cualquier necesidad, en cualquier dificultad. Él ha estado contigo siempre y estará contigo, y aún en este momento tan complicado no deja de estar cerca de ti. Una última cosa que Dios tiene como finalidad para que tú puedas darte cuenta que Él usa el pozo de la desesperación. Y entonces dijimos que es la seguridad, la alabanza, y el versículo 3 termina de esta forma: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Seguridad, alabanza, y la última cosa, testimonio. Testimonio. Verán esto muchos y temerán, y no solo temerán, confiarán en Jehová. Dios te permite también situaciones difíciles, no solo para que te des cuenta que en Él estás seguro, no solo para que te des cuenta que tú puedes terminar alabándolo a pesar de las situaciones, sino para que también a través de ti muchos otros lo conozcan a Él, muchas otras personas se den cuenta de quién es Dios, y no solo que se den cuenta de quién es, sino que puedan temer y confiar en Dios. Así que debemos aprender una cosa el día de hoy. No estoy en contra de que expresemos nuestras dificultades. Dios espera que se las digamos y que clamemos a Él. Pero hay momentos en la vida en que nuestra situación de desesperación se convierte en una queja constante. Y he conocido a personas que se la viven quejándose, y me pasa esto y me pasa aquello y todo está mal. Conocí a una mujer que allí en la cuadra donde vivía le decían Doña Calamidades. Y yo un día pregunté y le dije, ¿por qué le dicen así? Y nadie me contestaba. Hasta que un día la conocí y la escuché platicar. Desde la primera vez me di cuenta que su vida estaba llena de quejas. Todo el tiempo hablando de que le pasaban cosas malas. Todo el tiempo viendo las cosas de forma negativa. Un día le pregunté, ¿y Dios nunca ha hecho nada bueno en usted? No, sí, Dios, ¿qué? A ver, dígame qué cosas. Y me hizo una lista, y le dije, su problema es que usted solo ve las cosas malas y se olvida de lo bueno que Dios ha hecho. Nuestro testimonio requiere, no que nos enfoquemos en la desgracia humana, sino en la gracia divina. No te enfoques en tu desgracia, sino en la gracia de Dios, que la gente pueda ver que Dios es bueno. Es cierto que te permitió estar en ese pozo de la desesperación, pero te sacó con su mano de misericordia, con su corazón amoroso, te sacó de allí y te puso sobre peña y afirmó tus pasos. El pozo de la desesperación, número 1, tiene un fruto. Número 2, tiene una forma. Y número 3, tiene una finalidad. Toda la raza humana, todo el planeta Tierra, todos estamos inmersos en este momento en una situación así. La pandemia es un pozo de la desesperación para toda la humanidad en este momento. Pero Dios quiere que aprendamos y que entendamos que en este tiempo Él nos quiere enseñar a esperar en Él, a confiar en Él, a depender de Él, pero también quiere generar en nosotros seguridad, quiere producir en nosotros un cántico de alabanza hacia Él, pero sobre todas las cosas, además de ser glorificado, o mejor dicho, después de ser glorificado, que nuestra vida sea un testimonio a otras personas. Yo sé que puedes encontrarte en una situación complicada el día de hoy. Dios quiere sacarte de allí. Confía en Él.
Sé que es difícil y podrías decirme tú porque no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Y puede ser así, pero también he experimentado dificultades muy serias. Y puedo unirme al salmista y decir, Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Confía en Dios, deja que tome tu mano y también te saque a ti de ese pozo de la desesperación. Tengamos una palabra de oración encomendando a Él nuestra vida, pero también rindiéndonos a Él y diciéndole, Padre, me cuesta trabajo y sí me siento desesperado, pero a partir de hoy quiero volver a confiar en ti. Quiero volver a depositar toda mi fe, toda mi confianza solamente en ti, sabiendo que tú eres fiel y que tú contestas. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, gracias por tu bendita y santa palabra, gracias por el mensaje que de ella emana y que tú lo traes para que nuestro corazón sea confortado. Padre, te pido en esta hora por aquellos que se encuentran en una situación complicada, te pido por aquellos que en esta hora sienten que están en el pozo de la desesperación, pero no solo sienten que están allí, sienten que se están hundiendo. Te pido en el nombre de Jesús, toma su mano y sácalos de allí. Muchos en este tiempo nos hemos sentido de esa manera por las carencias, por las enfermedades, por las partidas de personas que amábamos tanto en esta tierra y por muchas otras situaciones. Pero te ruego en esta hora, toma nuestra mano y ayúdanos, Dios bendito. Ponemos nuestra vida en tus manos, Dios. Queremos depender de ti, queremos confiar en ti y queremos continuar aprendiendo a esperar en ti, bendito Dios. Pongo en tus manos la vida de aquellos que están sufriendo la partida de un ser querido. Pongo en tus manos la vida de aquellos que tienen un familiar contagiado. Pongo en tus manos la vida de todos aquellos que están contagiados y que pudieran estar aislados y que se sienten desesperados, que sienten que tal vez no libren la situación. Y todas aquellas personas que estamos sufriendo los estragos de esta situación, te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos, bendito Dios. Tú puedes hacerlo, Padre. Tú puedes tomar nuestra mano y sacarnos de allí y poner nuestros pies sobre la roca de los siglos, sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Gracias por escucharnos, Padre, y yo sé que tú estás trabajando en nuestra vida. Gracias por todo, bendito Dios. Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. No olvide dejarnos sus comentarios en la parte de aquí abajo. Y si no se atreve, bueno, allí aparece siempre un número, puede comunicarse vía WhatsApp, puede comunicarse usted vía Messenger y sin duda vamos a continuar apoyándole en oración, en un clamor delante de Dios y Dios va a responder y le aseguro, Dios tomará nuestra mano, Dios tomará su mano, Dios tomará mi mano y nos hará sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y pondrá nuestros pies sobre peña. Dios les bendiga. Hasta pronto.